Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios para recibir su palabra. La palabra de nuestro Dios que siempre se recibe con gozo, con alegría. Saludamos a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal Reforma TV. Hermano, quiero en esta mañana hablarles de un tema que para usted y para mí debe ser muy cómodo hablar de él. ¿Por qué? Porque usted siempre ha estado allí, así en esa circunstancia, usted alguna vez ha estado así. Y nuestro maestro en una oportunidad también estuvo en esa situación, con una diferencia que él siempre supo manejar sus emociones y sus sentimientos. Ayer mientras estaba en clase aprendía este mensaje de parte de Dios y siempre le digo a Dios que nunca me ponga a decir algo que yo no haya vivido o por lo menos que lo esté viviendo, porque considero que nadie puede dar lo que no tiene. Siempre he escuchado eso, que nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted no ha pasado por una circunstancia, usted no tiene cómo hablar de una circunstancia, cómo hablar de ese tema. Por lo tanto, le he puesto a este mensaje: la ira y el enojo nos está matando. Ya se puso usted así como... Salmo 38:4 dice de la siguiente manera: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Repito, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Cuando les decía al principio que es fácil este tema para usted y para mí, es que es fácil. Hermano, la ira nosotros la encontramos. Mire, hay pasajes en la Biblia, yo estuve más o menos sacando una cuenta de cuántos pasajes habla de ira y tenemos aproximadamente 300 y algo de pasajes nada más en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento unos poquitos más. Es decir, que hay bastante tela que cortar, pero yo no vengo a hablar de todas las citas bíblicas. Y quiero comenzar por ese concepto que nosotros a veces manejamos desde nuestro ámbito como cristianos, y vemos la ira y el enojo como algo cotidiano en nuestro caminar como cristianos. Yo quiero hacer una pregunta: ¿quién de ustedes nunca se ha enojado? Todos, hasta los más pequeñitos, ya dan manifestación de ira, de rebeldía, y como la rebeldía es ira, es una manifestación en la emoción, en el cuerpo, entonces no levanten la mano. Todos, hermanos. Hay dos cosas que usted no puede nunca ocultar, que son la tristeza de espíritu y la ira, que me la aprendí ayer. Resulta que salieron un día la tristeza y la ira, pero no salieron agarradas de la mano. O vamos a ponerle que sí salieron agarradas de la mano. No, salieron las dos y le dijeron: vente, vamos a bañarnos. Y se fueron para el río. Resulta que llegó la ira, se quitó su ropa, se quedó desnudo y ¡blum!, empezó a nadar en el río. Tú sabes que la ira no va a nadar. No, ¿cómo es la ira? Sí. Y después vino la tristeza. Imagínese por un momento cómo la tristeza se quitaba la ropa. Como estaba triste, hasta que se terminó de quitar la ropa. Imagínese nada más cuando se fue a tirar al río. Mire cómo se tiró la ira. La ira no hizo esto. Está fría. No, es la ira. Listo. Pero la tristeza llegó, tocó el agua, se empezó a mojar y empezó a nadar. Pero usted se puede imaginar cómo empezó a nadar la tristeza. Bueno, lo cierto del caso es que estaban nadando las dos. Pero salió la ira corriendo, porque es la ira, hermano. Anda preocupada, afanada. Así como andamos algunos evangélicos de vez en cuando por allí. Afanado por todo lo del mundo, cuando la Biblia nos dice, el Señor nos dice: ¿por qué estás afanado en el mundo? Por nada debes estar afanado. Por lo que viste, por lo que come, por nada. Él ya sabe de qué cosa tienes necesidad.
Bueno, pues salió la ira y agarró la ropa, pero la ropa que se puso no fue la de la ira, fue la de la tristeza. Listo, y se fue. Y después salió la tristeza. Y la ropa que le quedó fue la de la ira. Bueno, hermano, como estamos en este sistema del mundo, hoy en día tenemos por allí los hipócritas que estaban entre nosotros también, que a veces nosotros hacemos papeles hipócritas cuando queremos manifestar algo que no somos, cuando queremos estar en una apariencia que no es lo que tú eres en realidad. Bueno, entonces hoy en día tenemos un poco de gente disfrazada, la ira disfrazada de tristeza, y mucha tristeza disfrazada de ira. Déjeme decirle, así no fue como me contaron la historia. Dios me puso a añadirle un poco más a la historia. Eso para que empiece a nadar y usted diga, ¿cuál tendré, la ira o la tristeza? Hermano, los hombres, a pesar de que Dios los creó con fuerza, con una capacidad para ser los protectores, los proveedores, los que dieran seguridad, los hombres son los más débiles para cargar las cargas. Las circunstancias y las situaciones son los que más rápido las abaten. No vaya a levantar la mano. Si esto es algo que es una simple coincidencia, si Dios le está hablando, ¿verdad? Como usted es un hombre y una mujer guiado por el Espíritu y como Dios le está formando, es una coincidencia nada más que Dios le hable hoy. Y resulta que los hombres solamente tienen un solo lugar donde pueden llevar sus cargas. ¿Dónde? La pueden llevar aquí, en sus muslos, en sus pies, en sus brazos. A lo que alzan aquí los fisiculturistas, a ver, William Guillén. Mi hermano, no. ¿Sabe? Es aquí, mire, en los lomos. Cuando un hombre está cargado, un hombre, un padre de familia, un hermano, un sobrino, un hombre trabajador, cuando está cargado, hermano, está. Y entonces vienen las circunstancias y las enfermedades que empiezan a atacar nuestro sistema inmunológico. Sí, los hombres empiezan a sufrir de lumbagos. Ay, hermano, tengo desviada la L1, la L2, la L3, la L4, la L5 y la que pare usted de contar. Porque todo está en nuestros lomos. Pero oye, gracias a Dios por Dios, siempre digo, que Dios siempre creó nuestra ayuda idónea, que esa sí iba a tener que hacer fuerza, porque esa tenía que hacer fuerza para parir, mientras que el hombre pare pero para conseguir las cosas, pero la mujer tenía que parir, y vaya qué manera de parir. O sea que Dios a la mujer le dio un lugar donde depositar las circunstancias, y no precisamente es el corazón. Le dio un vientre, que allí empieza a depositar todo. Pastor, ¿pero cómo? Bueno, ¿quién puede llorar para adentro? A ver, levante la mano, ¿quién puede llorar para adentro? Yo he llorado para adentro y eso me ha costado estar enfermo. Pero hay algo que usted no puede hacer. ¿Quién hace pipí para adentro? ¿Quién puede defecar para adentro? Pastor, yo duro hasta 4 o 5 días sin ir al baño. Bueno, imagínate cómo estará tu cuerpo, imagínese cómo estará tu alma. ¿Sabe? Todo eso empieza a traer consecuencias en tu organismo, producto de tus emociones. El que tú no puedas ir al baño, eso es un problema. Pero ¿sabe una cosa? Más problemas estamos teniendo los cristianos por nuestra poca falta de discernimiento, por nuestra poca manera de ver como Dios ve, por ver las circunstancias siempre como nos la hace ver el enemigo, no como Dios nos la hace ver. La palabra es la que nos ilustra, nos dice, oye, ¿por qué tengo que estar trabajado? ¿Por qué tengo que estar cargado? Oye, no dice la palabra que si yo siento que alguien tiene algo contra mí, yo tengo que esperar que me vengan a pedir perdón. Sí, pastor, porque ya está bueno, chicos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le pido perdón a ese hermano? Bueno, hasta cuando que Jesús dijo que 7 veces. ¿Qué digo 7 veces? 70 veces, dice Jesús. Pareciera que nos cansáramos de pedir perdón. Pareciera que nos cansáramos de pedir disculpas.
O pareciera que la arrogancia, el ego, el remordimiento, el rencor, todo eso que ha guardado usted desde niño, porque hay cosas que usted ha guardado desde niño y porque llegó al Señor usted piensa que ya está chévere. No, resulta que llegamos a unos tarajayos con 40, con 50, con 30, con 20 y seguimos en lo mismo. ¿Producto de qué? Producto de haber mantenido una ira y un enojo constante desde niño. Qué tremendo es que un niño le dijo a su padre que quería que le pusieran en el patio de su casa un circo. Y el niño invitó a todos sus compañeros. Llegó el día y cuando llegaron los amiguitos, porque aquel niño les había dicho que en el patio de su casa su papá le había puesto un circo. Y cuando llegó ese día, ¿qué cree usted que pasó? O dígame, ¿quién de ustedes padres o madres que están aquí, que su hijo ahorita le diga, papá o mamá, quiero que me pongan abajo en el salón de fiesta del edificio o en la calle, tranquemos la calle como hacen en los barrios y me pongan un circo? ¿Quién? Bueno, imagínese eso. Llegó el día y aquel niño, nada de circo. El papá, circo, tú eres loco, chico. Bueno, aquel niño quedó traumado. La burla de todos sus compañeros. Un niño de 9 años. Y resulta que llegó a tener 40. Y cuando llegó a tener 40, ese niño tenía un cáncer. Pero su papá ignoraba que ese cáncer le provino de que ese niño en ese momento quedó con un resentimiento, con un odio. Y así llegó hasta tener 40 años. Resulta que aquel hombre se estaba muriendo. Y su papá tuvo que ir a verlo. El niño, que ya no era niño, le tuvo que pedir perdón a su papá. Papá, perdóname porque yo he guardado contra ti resentimiento, odio, porque tú nunca pusiste el circo en el patio. Imagínate aquel papá. ¿Cómo podía solucionar? Ya la vida se le había ido. Pero ¿cómo sabía que el papá lo que aquel hijo tenía? Si nunca se lo dijo, ¿cómo podremos nosotros saber a veces las circunstancias, las situaciones por las que viven nuestras ovejas? Si, hermanos, viven encerrados en su ira, en su enojo, en su orgullo, en su amargura. ¿Cómo? Hermano, y aquel hombre fue a pedirle perdón a su hijo. Y en su andadera, en su silla de ruedas, en el hospital, le dice, vamos a caminar. Y él empezó a rodarlo y lo sacó afuera. Resulta que afuera en el patio, en el estacionamiento, en el lugar que usted se imagine, su papá le había puesto el circo. Pero ¿saben algo? Ya era tarde. ¿Por qué creen ustedes que era tarde? Porque aquel hombre se cayó por muchos años el remordimiento, la ira. Nunca pudo sacarse eso. ¿Saben algo? Hay cosas que tú tienes guardado que mientras no las saques al exterior, usted se va a enfermar. Ahora entiendo al apóstol, a Santiago, cuando decía, ¿por qué hay tantos enfermos y debilitados en nuestras congregaciones? ¿Saben por qué los hay? Es que aquí no debería haber enfermos. Es más, aquí no hay enfermos. Levante la mano, ¿quién está enfermo? Claro, porque yo iba a orar. Si está enfermo, Señor, o te lo llevas o lo sanas. No puedo hacer otra oración. ¿Saben por qué hay tantos de nosotros enfermos? Por tantas cosas guardadas y entre ellas está el remordimiento, la ira. Cuando no has podido lograr lo que tú un día planeaste. Cuando alguien no te cumplió, empezó tu amargura, tu ira y tu enojo. Y me encanta eso, ese versículo bíblico que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Saben algo? Este que está aquí ha durado hasta una semana enojado. ¿Y sabe qué es lo más lamentable y lo más triste del caso? Que a veces no sé ni por qué. Hermano, ¿sabe qué es lo más triste y lamentable? Que quiénes son los que reciben los impactos de eso. A ver, ¿quiénes?
mi esposa, mis hijos y todo el que se me atraviese, inclusive ustedes también llevan del chispero. Ay, pero pastor, sí, pero ¿sabe una cosa? Qué hipócritas somos a veces. Cuando yo veo que hay gente que está molesta, que está, mire hermano, pero es que a veces le quieren decir, no, o sea, uno los puede ver. ¿Saben por qué? Porque es que yo no puedo ocultar la ira, yo tengo que sacarla. Eso sí, no sé, no crea usted que yo la saco, es cuádrese ahí porque me la voy a sacar. No. Sino a veces me voy al baño y pego un grito y ¡guau! Suena un león. Y todo el que está en la casa huye por su vida. Sí, pero ¿saben algo? ¿Cuántos de nosotros viven de apariencia? Y yo digo, Dios mío, yo perdí tantos años en mi vida por estar amargado una semana, 3 días, 1 hora, 2 horas. Sí. A lo mejor no llevas 3 días, 1 semana, a lo mejor llevas toda una vida simulando de que eres un hombre, una mujer libre en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Fortalece qué? ¿Fortalece la ira? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enojo, el rencor, remordimiento. Hermano, si a veces como hermanos nos cuesta venir a pedirnos disculpas, nos cuesta pedirnos disculpas entre nosotros mismos. El simple hecho de que tu pastor o tu pastora no te saluden, ya tú te vas de aquí amargado. Eso forma en tu cuerpo, en tu emoción, un remordimiento. No me vieron, no me saludaron. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Que el enemigo estaba buscando la puertica, ¡pam! Sembró su enojo, su ira. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta abrazar? Hermano, yo le dije al Señor, Señor, así como yo puedo abrazar a mis hermanos y que ellos tú les puedes ministrar porque no soy yo. Oye, yo quisiera que cuando yo abrazara a mis hijos, ellos sintieran lo mismo. Ellos se sintieran que eres tú que lo estás abrazando, que no soy yo. Aquí hay gente que tienen días, semanas, años que nadie les da un abrazo. ¿Saben por qué? Porque son tan rebendecidos que no se han dado cuenta, que son tan amargados. O sino que están aferrados a algo que ni siquiera ellos saben que es de ellos. Porque es del diablo, eso no es suyo. Eso no es de ustedes. El remordimiento, la ira, el enojo es de ustedes. No. En un momento lo sembró el enemigo y usted ni se percató. Porque él es así de sutil. Óigame. Mira lo que es la ira. Dice, la ira es un problema que ataca a toda la humanidad donde quieras que tú vayas. Encontrarás personas que están llenas de ira, enojo. La palabra ira procede del latín ira, que es pasión violenta del alma que causa indignación y enojo. O bien es el apetito o el deseo de venganza, o es la causa de violencia contra los demás o contra uno mismo. ¿Usted oyó eso? Es contra uno mismo a veces. Hay quienes opinan que la ira, al igual que otras emociones, es innata y congénita. Pero los estudios más recientes apuntan que hacia el hecho de que el único innato y congénito en la respuesta de los individuos son las respuestas de los individuos ante las situaciones desagradables, que a través de procesos de maduración y de aprendizaje se van haciendo diferentes en cada persona. Es decir, la ira no es innato en el hombre. Pastor, no. Porque resulta que solamente existen 4 tipos de temperamentos. Y en los 4 temperamentos se puede manifestar la ira. Lo que pasa es que uno lo pueden expresar de una manera, lo pueden exteriorizar de una manera como el colérico, que es explosivo, es decir, como este que está aquí. O de repente la ira lo puede tener un melancólico, como mi hermana Heli, que es de esas calladitas. Pero de repente esas calladitas, de tanto aguantar, de tanto acumular, el día que explote, es peor que el colérico. Es decir,
Los 4 temperamentos manifiestan la ira y el enojo. Lo que pasa es que nosotros tenemos en Dios que aprender a tener dominio propio. Porque tenemos que sonreír, hermano. Porque las circunstancias solamente son una excusa para Dios formarte, para Dios decir, voy a saber de qué estás hecho tú. ¿Y sabes de qué estás hecho tú y yo? Estamos hechos por Él, porque dice que ya no fuimos hechura de hombre, sino ya fuimos hechos por Él, y ahora ya nos dio la potestad, la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Y eso nos lleva a otra cosa, que si tú te equivocas, que si tú fallas, usted no tiene que temer. Dios sigue siendo su papá y usted siempre va a seguir siendo su hijo o su hija.